en Conexión 92.7. La estación que te acompaña. Este programa es una repetición. Las niñas y niños tienen derechos. Y es nuestra labor conocerlos y respetarlos. Aquí comienza Derechos de Gigantes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda con muchísimo gusto Liliana Martínez, quien les da la más cordial de las bienvenidas a su programa Derechos de Gigantes, que como ustedes saben es un esfuerzo del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, en colaboración con Radio y Televisión de Aguascalientes, para difundir todos los temas relacionados con los derechos que tienen estos sectores de la población. Para comenzar, me voy a permitir compartirles nuestros números de contacto. En cabina pueden marcar al 449-994-6481. En WhatsApp nos pueden mandar un mensaje al 449-637-5000. En la web pueden buscar en conexiónradio.fm y en YouTube estamos en Conexión 92.7 FM, ahí en el apartado de Derechos de Gigantes. Y como cada martes primero de mes, vamos a irnos a nuestra sección de las efemérides relacionadas con niñas, niños y adolescentes en el mes de julio. Estas son las efemérides de niñas, niños y adolescentes correspondientes al mes de julio. 11 de julio, Día Mundial de la Población. 15 de julio, Día Mundial de las Habilidades de la Juventud. 22 de julio, Día Internacional del Trabajo Doméstico. 25 de julio, Día Internacional de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora. 25 de julio, Día Naranja. 30 de julio, Día Mundial contra la Trata de Personas. Continuamos con nuestro programa y es hora de presentar el tema del que vamos a hablar esta tarde. Vamos a hablar acerca de las familias de acogida. ¿Qué son? Y para ello están con nosotros Xochitl Esparza Moreno. Ella es doctorante en estudios socioculturales por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Xochitl, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Liliana, por la invitación. Lo aprecio, se siente como estar en casa nuevamente. Exacto, sí, estamos aquí en casa. Comentar que, bueno, ella es licenciada en Comunicación Medios Masivos por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, tiene maestría en Educación Familiar por la Universidad Panamericana Campus Bonoterra, se ha desempeñado en las áreas de redacción y noticias en medios como Radio y Televisión de Aguascalientes, El Hidrocálido y Radio Universal, y durante 14 años se desempeñó en la Jefatura de Información del Sistema DIF estatal. Xochitl, pues platícanos qué son las familias de acogida y sobre todo de esta investigación que todavía estás realizando, que ya estás por concluir, pero que es acerca de un tema que quizá no es tan común, digámoslo así. Sí, mira, se escucha como un poco técnico, pero con este tema tenemos relación bastantes personas. Cuando lo empiece a desarrollar me entenderán un poco. Y bueno, estoy estudiando el doctorado. Por la experiencia que tuve en DIF estatal, obviamente me apasioné por el tema de las niñas, niños y adolescentes, y quise profundizar en unas modificaciones que son al sistema de protección. Y una de ellas es las familias de acogida. ¿Qué es una familia de acogida? Una familia de acogida es una medida de protección para aquellas niñas, niños y adolescentes que carecen de cuidados parentales o que están en riesgo de perderlos. El público se preguntará, bueno, pero ¿quiénes son en específico estos niños? Uh-huh. Bueno, estos niños son, y todos los conocemos, son los niños que están en casas hogar. Uh-huh. Estos niños están en casas hogar por múltiples factores, y la idea de las familias de acogida es que en lugar de que estén o que permanezcan en una casa hogar, mejor lo hagan en una familia que puede ser no pariente, sino que puede ser una familia ajena, pero que los quiere cuidar de manera formal. Ahora, este tema del cuidado a niños
en una familia ajena ya tiene bastante tiempo en otros países, pero para el caso de México y Aguascalientes es relativamente nuevo. Hemos escuchado quizá los foster care en Estados Unidos o, por ejemplo, en España, en Sudamérica, pero en México sí es un poco novedoso. Mira, te comento, esta figura del acogimiento familiar empieza de manera formal en la ley del 2014, en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Sin embargo, hubo un antecedente, que eran las familias sustitutas, en una ley previa, que era la Ley de Protección, pero nunca se llevó a cabo este tipo de cuidado alternativo. Entonces, ¿qué pasa? Los años, y es en el 2020 cuando DIF Nacional nuevamente lo lanza y convoca a los DIF estatales para fortalecer este programa. ¿Y por qué nace este programa? Bueno, con evidencia científica. Antes de que estuviera en la ley en México, bueno, hay un movimiento de la comunidad internacional por cambiar la forma en que cuidamos a los niños, sobre todo a los más desprotegidos, en este caso, que son las víctimas, y paradójicamente las víctimas son las que están encerradas. Entonces, se hicieron bastantes investigaciones y con evidencia científica se concluyó que no era el mejor sitio o espacio para cuidarlos, porque esto tenía efectos y repercusiones en su desarrollo físico, en su desarrollo emocional, claro, en toda su vida. Entonces consideraron cambiar la forma. Que aquí estamos hablando de lo que comúnmente conocemos como las casas hogar, que son los centros de asistencia social, ¿verdad? Sí, entonces la manera tradicional de cuidar a estos niños es en casas hogar. Y aquí descubrieron que aunque hacen un gran esfuerzo, pues no es lo mismo a crecer y desarrollarte en una familia, en un hogar. Hay cosas que en las casas hogar no se tienen. Entonces, el tema de las familias de acogida está muy vinculado al tema o a la forma de cuidar en casas hogar. Y bueno, sí quiero destacar que las casas hogar hacen una labor encomiable porque han estado presentes históricamente en la protección de infancias y adolescencias. Y si no fuera por las casas hogar, pues quizá esos niños estarían en la calle. Sin embargo, no es el sitio ideal. Y es así que a nivel internacional se empieza un movimiento de investigar cómo están estos niños y proponer cambios. Uno de estos cambios viene en el año de 1986. La ONU emite una resolución para que los países miembros, en este caso también México, hagan modificaciones y empiecen a hacer, a aplicar cuidados alternativos. Posteriormente viene la Convención de los Derechos del Niño y ahí ya con mayor precisión no solamente es una propuesta, sino que nos convoca, como país, a cumplir este compromiso. ¿Qué dice en la Convención? Básicamente para aquellos niños que carecen de cuidados parentales, lo que dice en la Convención es: tu Estado, tu gobierno lo vas a cuidar y va a ser de manera transitoria, tampoco lo vas a tener por siempre. De preferencia, tienes que buscar que esté con su familia de origen. Si no es posible, con parientes. Si no es posible... Que es todo lo que se agota, ¿verdad? Sí. Y también puntualizar que, que estamos hablando de niñas, niños o adolescentes que, por diversas circunstancias tuvieron que ser retirados con su mamá, su papá, y que por eso están en un centro de asistencia social. Y aquí entra la restitución de sus derechos y partir también de que ellos tienen derecho a vivir en familia. Sí, efectivamente, esta medida de protección restituye este derecho, el cuarto, que es vivir en familia. Y como lo comentabas, ¿quiénes están en las casas hogar? De acuerdo a información del propio DIF Nacional, en sí son muy pocos los que han quedado huérfanos, son muy pocos. En su mayoría son niñas, niños y adolescentes que han sido vulnerados o han sido restringidos en algún derecho. Y por eso la autoridad es que se hace cargo de ellos. Pero también
no se puede generalizar, también hay otros niños que están por condiciones ajenas a su familia. Por ejemplo, si una madre o un padre tiene alguna enfermedad crónica que necesite atenciones especiales, o está privado de la libertad, o situación de pobreza, exacto, porque hay que decirlo, entonces las casas hogar acogen a estos niños. Y por eso esta medida de protección es transitoria, porque la idea central es que los niños que están en esta medida pues regresen con su familia mientras se estabiliza. Claro. Por eso es distinto a la adopción. La adopción es otro procedimiento. Ahí sí es definitivo. Es definitivo. Entonces esto sería transitorio. Es decir, que de alguna manera es una figura que serviría de manera temporal, mientras la familia original, digámoslo así, puede volver a hacerse cargo de la niña, niño o adolescente. Sí, que esta es la idea principal, que pudiera regresar a su familia de origen, pero también pudiera ser de manera transitoria mientras la autoridad resuelve su situación jurídica. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si ya no puede regresar con su familia de origen porque quizá ya se perdió la patria potestad, bueno, mientras es asignado, colocado en adopción, que este tiempo lo pase en una familia de acogida. Y si, bueno, lamentablemente pues ya no pudo ser colocado en una casa de manera permanente, bueno, puede estar también en una familia de acogida en el tiempo en el que él se vuelve independiente y logra la emancipación, para ya tener un proyecto de vida él solo. Exacto. ¿Y qué avances hay en nuestro país, en Aguascalientes? ¿Qué es lo que has encontrado en tu investigación? Sí, bueno, mira, pues sincerándonos, llegamos un poquito tarde, porque el tema del acogimiento en familias ajenas, bueno, pues está desde la convención. Inclusive en el 2009 la ONU sacó unas directrices ya de manera muy precisa cómo trabajar en el acogimiento, y pues nosotros retomamos el tema hasta el 2014 y ya en la práctica hasta el 2020. ¿Qué hemos encontrado? Bueno, hace poco, realmente. Sí, entonces es muy novedoso. Inclusive, sabes que la población desconoce que existe esta figura. Ahora, sí te quiero comentar que, bueno, el acogimiento siempre ha existido. ¿Quién no conoce a alguien que vive en la casa de un vecino porque resulta que los papás tuvieron que ir a otra parte a trabajar y se ejerce una paternidad a distancia, etcétera? Entonces, hay muchas características, pero en sí no es muy conocido el programa. Y bueno, las ventajas que da, lo dice la literatura, es porque en las casas hogar a veces hay una atención un poco despersonalizada, pero no es porque se quiera brindarla así, pues es que son muchos niños. Entonces es complicado dar una atención individualizada a cada uno de ellos. ¿Y qué hemos encontrado? Bueno, hicimos la investigación, la que estoy ya casi a punto de terminar, y sí quiero destacar aquí que para hacer esta investigación quiero agradecer al DIF estatal el enorme apoyo, ellos conscientes y entregados de que también es uno de los derechos de los niños el realizar investigación, el promover estos mecanismos para conocer cómo están los programas, las políticas públicas, es preguntar la voz de aquellos que están recibiendo un servicio o una atención del Estado. Entonces, básicamente yo para la investigación tomé 3 voces para hacer un contraste, que fueron las niñas, niños y adolescentes, fueron los especialistas del DIF y los mismos cuidadores. Por el perfil del programa, bueno, me voy a enfocar un poco más a las niñas, niños y adolescentes. Porque que luego es muy interesante escucharlos, ¿verdad? Sí. Sobre todo es tan enriquecedor. Y hasta se sienten ellos raros de, ay, me viene a preguntar a mí, ¿por qué me pregunta?
porque estamos acostumbrados que quien piensa, decide y lo que pasa con su vida es desde una visión muy adultocéntrica. Y a ellos hasta se les hace curioso de, ay, a mí me preguntas, o sea, mi opinión es importante. Exacto, sí. Y bueno, cuando yo tuve contacto con ellos, les decía, sí, bueno, tú también tienes derecho de participar en el debate público sobre esta forma de cuidarte. Y aprovecharon para decir todo lo que para explayarse y todo lo que sentían. Sí. Bueno, entre lo que encontramos en esta investigación es preguntarles ¿qué opinas? O sea, ¿qué te parece? Digo, ya ellos vienen de ambientes complicados, pero esta experiencia, ¿cómo la ves? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? Y ellos opinan, en su mayoría están muy contentos de esta oportunidad. Sobre todo, y en todos había una coincidencia, que quizá tú y yo, los que están afuera, pues no lo valoramos tanto porque lo tenemos. Y para ellos es el no estar encerrados y la libertad. Es como un regalo precioso. Ya están en familias son 10 niños que están en familias de acogida. 2 de ellos regresaron a casas hogar porque ya no los pudo cuidar la familia. Pero aún así, digo, este también es tema de investigación, digo, porque hay que preguntar, cuando regresas a la casa hogar, ¿qué opinas? ¿Qué piensas? Y aún así, ellos comentan que pues es una gran oportunidad estar en una familia, sentirte parte de un grupo, pertenecer a algo. Y es complicado a veces en una casa hogar. Inclusive preguntándoles, a ver, ¿qué es lo que más destacas de esta experiencia? Y algo que parece sencillo, pero tiene un gran trasfondo es, ¿me ven? ¿Cómo que te ven? Sí, dice, porque yo, bueno, en este caso como niños, dicen, porque me nombran, me preguntan qué me gusta, qué no me gusta, les ponen atención y el me ven para ellos es muy representativo. Qué fuerte. Sí, es muy fuerte. Y le digo, ¿y qué sientes cuando se dirigen a ti, cuando te preguntan? Dice, pues es que me ven porque ya no soy parte de la bola. O sea, ya no es parte de una comunidad tan grande de la generalidad que busca la uniformidad, digo, que es parte de un sistema de institucionalización, ¿verdad? Y ellos se sienten contentos de que hay otra persona, un adulto, interesados en su vida, en lo que les pasa. Puede ser que estén tristes o que estén contentos, pero como son pocos en la vivienda o en la casa, se fijan, dicen, ay, es que ahora sí se fijan en lo que me pasa. Quizá en la casa hogar también se fijaban, pero como tienen que tener ojos para tantos niños, entonces se complica. Y es una de los beneficios de este programa. También preguntándoles, bueno, obviamente no con estas palabras, pero es un contrapeso este programa en comparación con el estigma social de los niños que están institucionalizados. Lamentablemente también es una realidad. Sí. Los niños que están en casas hogar de manera recurrente son lastimados porque les dicen huérfanos, abandonados, o simplemente por el hecho de estar en una casa hogar creen que son de conducta complicada. Pues no, pero existe lamentablemente ese estigma. Entonces, cuando ellos están en este modelo y los van y los dejan en la escuela, pues no ven la camionetita de la casa hogar, se sienten diferentes y no tienen por qué dar explicaciones y se sienten distintos. Parte de lo normal, ellos se sienten decirlo. como los otros, que ellos son conscientes, todos son conscientes, el DIF ha trabajado mucho al respecto, son conscientes de que esto es temporal, ellos saben que no es su familia definitiva, inclusive que pueden ser reintegrados a su familia de origen, o bien si así no es posible, bueno, la adopción, pero son conscientes desde un principio porque se trabaja mucho en el tema. Otra cosa que a ellos les llama bastante la atención es que ven otras formas de convivir, distintas inclusive a su casa de origen, a la casa hogar y cuando están en la familia de acogida.
Le digo, ¿qué has aprendido? Y uno, bueno, comentan, ay, pues ahora tengo que decir gracias, tengo que decir por favor, no puedo manchar las paredes, tengo que apoyar en algo, etcétera. Que es formación. Sí, es formación. Y sobre todo ver cuando tú llegas a otro ambiente, observas que hay diferentes maneras de convivir. Muchos de ellos habían normalizado el castigo corporal, la violencia como parte inclusive del amor, mal encausado, pero así estaban acostumbrados. Entonces ven otra forma como la mamá trata al otro hijo. Entonces dicen, pues a lo mejor no se requiere dar un chanclazo o algo para demostrar cariño. Muchos de ellos llegan con apegos desorganizados, que la única manera en que conocieron la atención y el amor fue a través del miedo, quizá. Sí. Y la noticia positiva es que esto no es una condena y no es destino. Así tú hayas tenido un apego muy complicado, se puede cambiar si tienes el ambiente, si tienes la red de apoyo que te pueda enseñar que hay diferentes formas de vivir y que en tu vida no tiene que estar presente la violencia o no tiene que estar presente la ignorancia de, ay, no, ahorita no me deslata. O sea, hay diferentes formas de convivir y de eso, en esto el DIF tiene un papel fundamental de escoger a las familias que pueden aportarle a las niñas, niños y adolescentes, porque también no es una labor sencilla, no podemos romantizar. Inclusive aquí hay una fuerte influencia de las familias hacia los niños. Hay niños que la han pasado mal en su vida, en sus experiencias pasadas, y ellos destacan que cuando llegaron ahí, pues eran muy enojones, pues. Hay un chico en especial que dice, es que yo era como una bestia. Dice, me enojaba tanto que no me podían contener ni con palabras. Dice, pero ya más o menos ahí la llevamos. Entonces, eso quiere decir que también va madurando. Va madurando y hay una adaptación, y esto requiere de un trabajo, claro, de los adultos que están a cargo de los niños, y pues también de los niños de adaptarse, de abrirse, y pues esto va acompañado del apoyo institucional del DIF estatal, que pues siempre está presente y que es la instancia más interesada en dar este tipo de atención a los niños. Y ahora, de lo que tú has encontrado en tu investigación, ¿qué futuro le ves a esta figura? ¿Tú consideras que sí se va a generalizar, que aunque tenga poco tiempo de que se esté implementando, ya sea necesario hacerle cambios? ¿Cómo ves? Mira, pues primeramente tendría que difundirse más a nivel nacional, porque no puede progresar si no es conocido, y esta es una realidad. Muy pocas personas conocen el tema, digo, obviamente pues los que están en procuraduría y todo esto, pero inclusive la Procuraduría no puede colocar a niños en familias de acogida si no tiene familias que quieren, sí, que estén interesadas. Entonces, aunque la ley lo mencione, aunque venga estipulado de el último recurso, y así lo dice, el último recurso en el que debe estar un niño es una institucionalización. Sí, pero si no hay familias, entonces primero hay que trabajar en la difusión, en la concientización, sí, y sobre todo de que no es adopción, porque también sí se presta, también esto lo encontré en la investigación, se puede prestar a el hecho de, ay, pues yo voy a cuidar al niño porque lo quiero adoptar. No, él ya tiene una familia, entonces esto puede ser contraproducente, porque yo me empiezo a encariñar y ya lo quiero para mí, pero él no está liberado jurídicamente porque tiene una familia, y el objetivo del programa es que regrese con su familia mientras se estabiliza. Entonces hay puntos muy delicados, pero sí, pues a lo que se tiene que abocar pues las autoridades, en este caso desde nivel federal, es al difundir este programa para que más familias lo conozcan y pues nos animemos a participar. Exactamente, porque luego en ocasiones pues hay matrimonios que pues ya tuvieron hijos, que ya incluso ya hicieron sus propias vidas, etcétera,
pero quizá tienen pues el recurso para seguir apoyando a alguien, que tienen en su vivienda el espacio disponible y que podrían entrar, ¿verdad?, en este programa, si es que así se hiciera, si se generalizara la invitación. Sí, inclusive, por ejemplo, de los cuidadores con los que yo trabajé, pues el promedio de edad de ellos es de 55 años. Ellos ya tienen hijos, ya terminaron. Sí. Y este es un público idóneo. Ellos ya terminaron, tienen experiencia, además tienen experiencia. Uh-huh. Y son pacientes porque ya pasaron por sus hijos biológicos. Exacto. Y tienen el tiempo, tienen las ganas y en este caso con los que yo trabajé, pues quieren atender a un niño. Que bueno, en el caso preciso de mi investigación, muchos de ellos no llegaron por el programa, también hay que decirlo. Ellos ya se conocían desde la casa hogar, ya había un vínculo, entonces el DIF formalizó esta estancia con ellos. No, pues qué interesante. Y también ahora que mencionas, bueno, la cuestión esta que indica la ley acerca de la institucionalización y que no es lo más conveniente, quizá también esto sirva de alguna manera para quienes están interesados en adoptar, que luego también a veces quieren bebés o de muy cortas edades. También podría decirse que tu investigación aporta eso, es decir, que también abran su mente a niñas, niños o adolescentes, o sea, es decir, de edades que sean a lo mejor de 4, 5, 6 años, porque bueno, la verdad también la mayoría de las solicitudes son de 0 a 2 años quizá. Sí, y se quedan en las casas de hogar muchos niños. Entonces sería una manera, no de buscar la adopción, no, pero sí darse la oportunidad como de, a ver, vamos a cuidar a un niño por 4 meses, por 5 meses, mientras se resuelve su situación jurídica y obviamente que ellos estén conscientes que pues el niño no lo van a adoptar, no se va a quedar con ellos, pero inclusive así... Pero que estás haciendo una buena obra. Sí, está haciendo, porque lo que tienes que tener en mente es que tú vas a apoyar a un niño por un tiempo, para que no esté en una casa hogar y pues le puedes dar muchísima atención, sobre todo si ya terminaste con hijos biológicos, ya tienes esa gran experiencia y que la puedes aplicar con ellos. Y bueno, fíjate, comentando con este tema que mencionas, una chica dice, ay, pues a mí me gustaría que las personas se dieran la oportunidad de conocernos a nosotros los adolescentes. ¿De qué edades son de los que platicaste? Sí, mira, van desde los 5 años hasta los 17 años. Uh-huh. Y los adolescentes están ávidos de una oportunidad, aunque sea un tiempo, de vivir con alguien. Para ellos es fantástico cambiar de ambientes, ser importantes para una familia, aunque ellos son conscientes que van a regresar o van a tener otras oportunidades. Si dicen, es que ¿por qué siempre quieren a los chiquitos? Dense la oportunidad, aunque sea un ratito con nosotros, los adolescentes también tenemos ganas de salir, seguimos reglas, o sea, no, es que existe también ese prejuicio, ¿verdad? Un prejuicio de que sí son muy complicados, no todos los adolescentes son complicados, y además tienes el respaldo institucional del DIF estatal que te puede ayudar. Hay áreas de psicología que pueden trabajar en conjunto y sobre todo darle la oportunidad a una niña o adolescente que esté en una familia por un tiempo mientras se resuelve su situación jurídica. Y sobre todo podría servir también, un punto importante aquí es que, por ejemplo, los adolescentes que están próximos a la mayoría de edad, hay mucha angustia porque no saben qué va a pasar con ellos cuando sean mayores de edad. Entonces, una familia de acogida pudiera apoyarlos, a darles otra visión o a enseñarles algunas habilidades, inclusive hasta de protección personal, de a dónde ir, etcétera. Mientras no haya centros de transición a nivel nacional, pues sí considero que la familia de acogida puede ser una opción mientras no haya estos centros de transición. Pues es que simplemente es como hasta contribuir con su educación, su formación, para que sea un ciudadano de bien y cuando llegue pues ya el momento en el que tenga que ya salir a la vida, pues tenga todas las herramientas, todas las habilidades que va a necesitar
para enfrentarse al mundo. Sí, quizá no es no va a tener en sí todas, pero está mejor. Conoce un poco más la realidad que estando encerrados. Por ejemplo, a una chica le decía, oye, ya vas a cumplir 18 años, ¿ya estás preparada para salir? Y me dice, pues de la vida no conozco nada, siempre he estado encerrada, más que el momento los meses que estuve en una familia de acogida, que fue la oportunidad de conocer un poco más la realidad como es. Entonces, es una oportunidad para que tengan contacto un poco más con la realidad. Digo, porque obviamente por protección en las casas hogar no pueden tener una computadora, claro, contacto a redes, etcétera. Inclusive se limitan hasta las amistades, porque hay niños que van a escuelas a estudiar y no pueden juntarse con ellos en las tardes porque tienen, claro, pues que estar en la casa hogar, etcétera. Entonces es un poco limitante, digo, entre otras cosas que también hace falta, sobre todo profundizar. Excelente. Xochitl, pues ya estamos sobre el tiempo. ¿Qué mensaje te gustaría dejarnos sobre la investigación que estás pues ya a punto de concluir y la importancia de que estos temas se aborden a manera de investigación, tanto a nivel maestría como doctorado? Sí, sería muy bueno que hubiera investigaciones longitudinales, que se pudiera dar seguimiento de cómo van avanzando los niños de instituciones a cuando están ya en la vida real, ¿verdad? Cuando tienen que enfrentarse a obstáculos complejos. Pero aparte de esto, pues yo nada más te pudiera decir que fue una grata experiencia trabajar con los niños por todos los saberes que nos dicen, y pues estar con ellos, escucharlos, fue como pegar las piezas de una historia de vida fracturada, pero no por ello sin sueños y con la capacidad de reconstruirse. Lo único que requieren son oportunidades que pueden ser brindadas por nosotros los adultos. Y tu trabajo después va a poder ser consultado, ¿verdad? Sí, en la Universidad Autónoma, en el repositorio de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Excelente. Xochitl, pues muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. No, muchas gracias, al contrario, gracias. Y también muchísimas gracias a usted por su atención. Quédese en la programación de Conexión 92.7 FM. Hoy conociste más sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes. Pasa la voz y sigue descubriendo más el próximo martes a las 2:30. Solo en Conexión 92.7, la estación que te acompaña. La estación que te acompaña. Conexión 92.7.